Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, tardes o noches, según nos estés escuchando. En el episodio de El lado B del servicio de hoy, vamos a tocar un tema que es bien importante y bien común dentro del mundo del emprendimiento de servicios, ¿no? Que nos toca a muchos emprendedores y que toca a mucha gente que realmente está inmersa en este mundo. Y de lo que vamos a hablar puntualmente es acerca de si es que nosotros apagamos o no apagamos incendios en el día a día en la gestión de nuestro negocio de servicios. Pero para tocar este tema, tenemos como una invitada muy especial el día de hoy a Catherine Muñoz. Les cuento un poquito antes de que Catherine intervenga. Catherine Muñoz es una muy buena amiga mía. Ella es profesora de cursos como comportamiento del consumidor o también de retail en la UPC. La UPC es una de las principales universidades privadas de Perú y bueno, ella es docente en esa universidad, ¿no? Yo también soy docente ahí, por supuesto. Entonces, es realmente un placer, un honor tenerla a ella como visita y para que, por supuesto, nos pueda aportar todo su expertise y su conocimiento en este tema, ¿no? Catherine, bienvenida, te doy el pase. Hola, Víctor, ¿qué tal? Yo feliz de estar aquí en tu programa. Me encanta el tema que vamos a tratar hoy día, pero algo de lo que estaba escuchando era un poco de pronto contarle a las personas que te escuchan de Perú y de otros países, cómo nos conocimos, ¿no? ¿Les contamos? Dale, dale, vamos, Ya, a ver, a contemos ver. esas anécdotas. Bueno, pese a que Víctor y yo hemos estudiado en la misma universidad, porque también hemos estudiado en la UPC, no nos habíamos visto al menos en esa modalidad de estudiantes en tiempos atrás. Sin embargo, nos conocimos en la maestría, ¿no? En el MBA que nosotros tomamos. ¿Hace cuánto tiempo ya ha pasado? Dios, Ya, 6 años, más o sí, menos, sí, seis, seis cinco, ¿no? años, 6, 5 años Seis, aproximadamente. 5 años Sí, aproximadamente. Bueno, nos conocimos ahí y lo más peculiar es que no solamente fuimos amigos de salón, sino amigos de grupo, ¿no? Y amigos así de es. grupo con otros grandes también, amigos de nuestros muy queridos. Y luego, pues, Víctor, tú también luego entras a la UPC, ¿no? A la UPC a trabajar y ahora pues estás haciendo maravillas, maravillas en este tema. Así que Gracias. yo feliz, amigo lindo, de estar en tu programa y de hablar este tema que tú me comentas, que cuando me lo comentaste de saque y me dijiste, oye, vamos a hacer esto, dije, de todas maneras participo en estos temas porque vamos a agregarle valor, Vic, a las personas que nos están escuchando y que necesitan de personas con conocimientos, no solamente conocimientos del día a día, sino también con temas también de la academia, ¿no? Que es parte de nuestro BEST. Así que, bueno, empecemos. Así es. Gracias, Catherine. Sí, como bien comentas, ¿no? Nosotros ya hemos hecho una bonita amistad ya que tiene varios años, a pesar de que hemos, de que hemos coincidido como En la estudiantes de universidad. pregrado en la misma universidad, Sí, no llegamos a nunca compartir nos vi, clases, así que jamás, sí. realmente nos empezamos a conocer en la Sí, maestría, ¿no? así Cosa es, muy, muy curiosa, ¿no? así es. Este, Así que nuevamente, Katy, o Katz, ¿no? Como te Ah, conocen sí, popularmente la gente. así es. Y mis amigos del Eh, MBA. sí, así es, así es. Entonces, Katz, la verdad que nuevamente darte las gracias por tu presencia y como bien dices, estamos aquí para poder aportar el mayor valor posible a la audiencia y tratar esos temas, pues que siempre son muy interesantes, y que les van a servir sin lugar a duda a todos aquellos que escuchen el lado B del servicio. Así es. Bien, amiga, entonces empecemos.
Empezamos. Empecemos. Mira, me gustaría empezar haciéndote una pregunta, ¿no? Ujú. Y la pregunta es un poco, ¿qué cosa es para ti apagar un incendio en un negocio? Bueno, realmente el tema del apagar el incendio para mí es un tema de que se da en el día a día, ¿no? Por cuando yo apago un incendio desde el punto de vista comercial. Esa terminología es bien usada en mi día a día, en la cual simplemente puedo pasarme toda la mañana de repente respondiendo correos inmediatos o solucionando temas que han salido de la noche a la mañana, pero que no mantienen el foco de lo que yo vine o de lo que debo de hacer. Sin embargo, debo de apagar, porque si no, claramente, como dice el nombre, ¿no? Debo de solucionar, si no, pues me incendio, ¿no? Me quemo. Te quemo. Entonces, la pregunta es, aquí yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave podría ser este incendio? ¿Es realmente un incendio o es realmente que de pronto las personas que están a mi alrededor han hecho que sea un incendio? O sea, ¿por qué llegamos a este nivel del incendio? ¿Y por qué yo no estoy haciendo las cosas de las cuales, a ver, todos somos más rentables, ¿no? Ujú. Ok, ok, sí, es cierto, ¿no? Eh, muchas veces uno se ve obligado, ¿no es cierto?, a tener que apagar esos incendios porque surgen a veces imprevistos en el día a día de un negocio, ¿no? Y claro, uno no puede omitir la gestión de esas situaciones, ¿no? Uno Exacto. va a tener que resolver ese problema, apagar ese incendio como bien mencionas. Eh, pero ¿tú crees que, digamos, el estar en ese día a día permanentemente haciéndola de bombero, ¿no? Ya que Ujú. los bomberos apagan Claro. incendios, haciendo la Ajá. de bombero comercial, la de bombero del marketing, ¿es algo que se debería normalizar o cómo lo ves tú? Yo creo que no nos podemos liberar o no nos podemos librar de los incendios, ¿no? Creo que siempre los vamos a tener. Más bien sería importantísimo saber cuánto tiempo le dedicamos a esto. Y de pronto organizarnos en una especie de todas las cosas que vemos en el día, tener de repente un espacio para algo que no deberíamos de llegar a tener este nivel, ¿no? Sobre todo con el tema de las personas que tenemos trabajando para nosotros o con nosotros, deberíamos de tener de repente un espacio y decir que durante el día siempre me van a llegar mini incendios, ¿no? Y que yo debo de tener, organizar y decir, a ver, por ejemplo, empiezo atendiendo los incendios de 9 a 11 de la mañana, algo así. Y de ahí no perder el core, porque si todo mi día laboral va a ser enfocada a apagar incendios, voy a terminar el día pensando que no trabajé nada. Y lo peor es que como siento que no trabajé nada y tengo que cumplir con mi trabajo, entonces voy a tener que tener sobrecarga laboral, voy a tener de repente que trabajar o llevarme cosas el fin de semana, y ahí todo se empieza a desplomar, ¿no? Ajá. Entonces sí creo que deberíamos de tener un tiempo para resolverlos y ahora para cortar el mal desde la raíz, de repente viendo un poco por qué es que se producen estos incendios. Ahora, ¿son reincidentes estos incendios? Si hay una reincidencia, entonces ya pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo desde ya. Ajá, ajá. La reincidencia, digamos, de ser bombero, ¿no? Ujú. Es falta de planificación, es descuido, es simplemente, o tiene que ver con la manera de ser del emprendedor en este caso. Este, o es falta de formación de pronto en un poco de temas administrativos. Eh, a qué se debe, crees tú? Bueno, yo creo que esta pregunta sí tiene varios
varias posibles respuestas. Por ejemplo, siempre hay una probabilidad, yo diría que siempre hay una probabilidad de aquellos acontecimientos o hechos que nunca en tu vida la tenías planeado y siempre dices, oye, o sea, es tan anecdótico este caso, Víctor, que hasta tú puedes decir, oye, esta para contar o esta jamás me la imaginé, o nos pasa a nosotros como profes, ¿no? Oye, este caso es tan loco que lo voy a contar en el salón de clase, ¿no? Es decir, a lo que quiero decir es que siempre va a haber un factor inesperado que puede suceder. Y ya un poco luego, normalizando, una segunda opción sería, por ejemplo, la falta de conocimiento de la persona ante un nuevo rubro. Un primer rubro que esta persona está experimentando, está conociendo, y no tiene la menor idea, pese a que puede tener un montón de años en diferentes sectores, pese tiene su experiencia, pero llega a este rubro y es totalmente nuevo para él. Entonces, de pronto no puede, vamos a ponerlo en temas de fútbol, no ve venir la pelota, ¿ya? Ajá. Entonces, si no ve venir la pelota va a llegar por donde él no se la imagina. Ergo, claro, va a tener más nuevos incendios, hasta que la experiencia lo haga a él o a ella y diga, ya sé por dónde es, por aquí sí y por aquí no. Ajá. Ese sería el segundo tema. Ahora, un tercer tema puede ser también el tema de la falta de recursos. Y la falta de recursos, pues, a veces también considero que es un tema de apagar incendios, en el sentido que, mejor dicho, se ocasionan los incendios debido a que dentro de nuestro modus operandus en la empresa tenemos falencias, tenemos huecos, tenemos brechas que aún no las hemos cerrado por falta de dinero, por ejemplo, por de repente pensar que no necesitamos de repente la contratación, no me refiero simplemente a cosas tangibles, sino también a cosas intangibles como servicios o guías de una persona experta en el tema y minimizamos, ¿no? Y decimos, esto yo lo sé o yo tengo como contraparte lo que mencioné en el punto 2, ¿no? Yo tengo la experiencia y esto lo puedo manejar, entonces no voy a pagar el servicio, por ejemplo, de una persona de marketing o de una persona que sepa hacer esto y lo hago, ¿no? Entonces, esta falta de recurso hace que también se produzca este espacio en las personas que apagan incendio, ¿no? Como consecuencia de no haber querido delegar bien las responsabilidades. Ajá. Creo que está más o menos entre esas tres. Claro, claro. Ahora, cuando hablamos de la falta de recursos, además de, creo que también se podría añadir que además de recursos de corte financiero, económico, ¿no? También podríamos estar hablando de recursos de conocimientos, de recurso humano, Así ¿no? es. De recurso operativo en general, ¿no? O sea, de todos aquellos recursos, como su nombre lo dice, que te pueden sumar a ti para que tú no solamente puedas manejar mejor ese incendio que está surgiendo, ese incendio comercial, ese incendio de marketing, sino también para que puedas de pronto tú organizar mejor tu negocio de modo tal que esos incendios aparezcan, perdón, la menor cantidad de veces posibles, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos, ¿no, sí. Vic? Que salga lo menos posible. Porque yo me quiero dedicar a lo otro. Ahora, ¿qué es lo otro? Hacer las cosas, las planificaciones. Y es más, también algo que de repente no estamos contemplando es cuán desgastante puede ser apagar estos incendios. Claro. Terminamos saturándonos y aburriéndonos de nuestro trabajo. Entonces, como queremos buscarle una solución a este tema, entonces nos vamos a volver reflexivos y vamos a entrar a ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí viene la mea culpa, ¿no? Y decir, debí invertir en alguien de marketing, debí programar o contratar a una persona que sea mi content manager, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Debí hacer, y todo este tema que sí necesitamos de todas maneras hacer este ejercicio mental
y con nuestra billetera, porque cuando somos emprendedores, pues aquí sí los errores nos cuesta y nos cuesta el triple, ¿no? Si nos equivocamos de nuestro bolsillo. Y eso es algo que realmente a veces uno, para las personas que no solamente trabajamos en otros lados, sino que tenemos estos negocios, nos ha salvado, por ejemplo, en estos temas de la coyuntura, en muchos aspectos, pero también nos ha limitado a este tema de la falta de recursos. Entonces, fíjate cómo un tema, sin querer queriendo, se viene a otro, ¿no? Y esto me hace acordar a la pregunta que me hiciste. ¿Qué es lo que nos lleva al tema de los incendios? Por ejemplo, uno de los factores que nos lleva a este tema, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta uno, fue que te dije que hay algo inesperado, un factor súper aleatorio que puede venir. Ejemplo, lo acabamos de vivir todos aquí en el mundo, es el tema de la pandemia, donde este factor inesperado ha hecho que nosotros conozcamos más factores inesperados, ¿ok? Dentro de nuestro propio negocio y la capacidad de respuesta. Entonces, fíjate, la pandemia, factor inesperado, más otros factores inesperados, más la falta de recursos, más la falta de conocimiento, luego estoy yo haciendo mi evaluación, luego me doy cuenta nuevamente que he cometido errores, que he debido delegar y así sucesivamente empieza otra vez el carro, ¿no? El carro va a pasar por la misma escena. Así es verdad. Y el tema es que también si uno adopta permanentemente como, digamos, normaliza el ser bombero, ¿no es cierto? Lo que puede suceder luego es que ese emprendedor termine aburriéndose de su negocio y termine diciendo mi negocio no funciona, no funciona. No sirve, o yo no sirvo para este negocio, ¿no? Cuando en realidad es que hay un tema ahí de gestión en el corazón del negocio que está fallando, ¿no? Entonces, el problema no es el negocio, el problema es que tú estás dedicándote a ser demasiado operativo y a resolver las cosas conforme van apareciendo, en vez de adoptar una visión de pronto más gerencial, ¿no? Y que por supuesto, cuando tú adoptas esa visión, también te permite organizarte a ti, planificar, ¿no es cierto? Poder delegar algunas tareas, ¿no? Y no en vez de tratar de ser un todista, y se vuelve toda una bola de nieve, pues una espiral negativa de sucesos, ¿no? Y uno se aburre al negocio, como dije, ¿no? Sí, y este tema de aburrirte sucede, pero casi, y no solamente de aburrirte, también de frustración, en el sentido de que no ves crecer. Ahora, muy por otro lado, está también en esta especie que alguna vez en lo personal me pasó, que el negocio se vende solo, ¿ok? Y esto es una especie de bendición, pero es como que el dicho que dice, hazte fama y échate a la cama, ¿no? Te empieza a ir tan bien, que se vende, y llega una especie de comodidad que entramos los emprendedores, donde decimos, ya está, ya la hice, se coloca, se vende ya. Pero resulta que en el tema, por ejemplo, de los que hemos estado en temas de canal digital, el caer eso es el gran error letal, porque automáticamente viene una competencia que hace lo mismo que tú, mucho más repotenciado, con un enfoque mucho más moderno, y tú ya fuiste. Entonces, fíjate cómo esta certeza de que estamos a la larga, te estás dando cuenta que lo que has venido haciendo, que parte de tu éxito ha sido apagar incendios. Sí. Y no podemos negar que te has sentido como una especie de héroe. Porque, a ver, tú estás apagando un incendio y vamos a la manera gráfica de lo que esto significa, ¿no? Acá creo que no todos somos bomberos, pero por lo menos, Vic, todos hemos tenido alguna vez un problema en la cocina, ¿no? Sin duda. Creo que alguna vez se nos ha querido
quemar algo, Sí. y cómo es ese impacto que estamos friendo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿a quién no le ha pasado que está friendo algo y se prende? No me van a negar que están todos tranquilos, sonriendo, como el fuego crece ante tus ojos. Claro. Eso no sucede. Entonces lo que hacemos es ver la llama crecer, crecer, y hasta en los casos más locos solemos llamar a alguien o gritar eufóricos de que se está incendiando, hasta que, ¿qué es lo que haces? Tu reacción es una reacción violenta e inmediata, donde lo que haces es abrir el caño, o para tú no quemarte, tiras la sartén al piso, ya no importa lo que pase luego ni cómo lo limpias, pero el tema es que lo apagas, ¿no? ¿Y Ajá. qué pasa automáticamente cuando este incendio es apagado? Este incendio, según tú, ocasionado encima por ti. Eso es otra Eso. cosa que Sí. deberíamos de analizarla también. ¿Qué es lo que pasa? Se apaga el incendio y tú sientes una especie de ¿qué? De alivio. Y dices, ay, se apagó. Y todas las personas que pasan a tu costado, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Mis hijos a veces una vez, mamá, ¿qué pasó? No, y me ven a mí, ¿qué pasó? Y la carne, pues abajo está, en la sartén está negra, y luego, cuando, es más, cuando comes la carne, dices, oye, todo lo que pasé con esta carne. Entonces, algo muy parecido es lo que nos pasa en nuestro día a día, ¿no? Sí. Tenemos ese susto, esa impresión de que debemos de resolverlo. Entonces, fíjate, ¿qué preguntas podríamos hacernos acá? Podríamos decirnos, ¿cuál es la magnitud de este incendio que estamos hablando? ¿No? Dos, puede llegar un momento, como los chefs, las personas que estudian cocina, de repente, hay un efecto de lo que se llama el efecto flambé, que es el efecto donde yo le meto fuego a propósito para que me salga una cosa de especie de quemadito arriba y más rico aún. Y ellos Ujú. ya están acostumbrados a maniobrar eso. Y a lo que quiero decir con esta similitud es que nosotros de repente también estamos en una especie de que nos gusta porque ya lo vemos y ya lo sabemos manejar. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿es necesario llegar a este nivel, o, como me pasó alguna vez, me estoy endulzando con mis ventas, ¿no? Me estoy endulzando con mis ventas, que vendo, 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 no hay ninguna competencia, vendo, 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 ¿no? Hasta que pasa un escenario raro, ¿no? Y ahí sí me sorprendo y ahí digo, uy, ¿cómo no la vi antes? ¿Cómo estas cosas que yo hago, me ayudaban al día a día, pero ahora que vino alguien mucho más preparado, con más tiempo, donde no disfrutó quemar un bistec, ¿no? Puede a la larga haber sido más capo que yo, o Claro. haberla visto. El tema de ver la pelota llegar, que decíamos. Sí, sí, sí. Y has tocado un tema, un punto bien importante, porque mencionaste que llega un momento incluso en el que uno siente una suerte de placer, ¿no? Se siente héroe, Exacto. porque apagó un incendio, ¿no? Entonces ya estamos hablando de pronto de un tema de egos, ¿no? Así es. Por egos me vuelvo bombero y creo que como yo pago la mayor cantidad de incendios posibles, entonces estoy gestionando bien mi negocio. Pero eso es bastante, bastante riesgoso, ¿no? Bastante Sí. riesgoso, ¿no? Katy, y otra consulta vinculada a este tema de ser bombero del emprendimiento. Ajá. Eh, las quejas, los reclamos de los clientes, eh, muchas veces aparecen también de forma inesperada, ¿no es cierto? De improviso. Tú no Bastante. sabes cuándo te va a llegar una queja, cuándo un cliente se va a sentir insatisfecho, ¿no es cierto?, por un servicio que tú le estás dando. Eh, ¿tú ¿Tú crees que se tendría de pronto o que un emprendedor tendría que plantear algún tipo de estrategia también para manejar estos reclamos, estas quejas y no dejarlas digamos, a libre albedrío, a la inspiración del emprendedor cuando llega la queja? Sí, definitivamente has tocado un tema muy importante y muy necesario que justamente sucede en nuestro día a día, ¿no? Las famosas quejas. Definitivamente necesitamos un plan que suceda
y que esté estipulado y esté bien comunicadito entre todas las personas que formamos parte de esta empresa. Y tener un tipo de qué tan dura, qué tan, de repente podríamos decirlo así, qué tan importante es la queja. Si bien es cierto, todas las quejas son importantes, pero hay dimensiones de quejas. Hay maneras, inclusive, en cual el consumidor a veces suele inclusive hasta amenazar a la empresa, ¿no? De saque consumidores que empiezan en buenos términos, o hay consumidores que en la comunicación número 1 ya son consumidores que te mandan pues que si no se van in the copy, o la amenaza sutil hoy en día es que si no te hago un post en Facebook sobre este servicio, que es una amenaza y que definitivamente los que emprendemos nos gustaría que se tome esto desde una comunicación quizá más suave, donde podamos conversar, pero desafortunadamente también pensemos por qué el consumidor ha llegado a esto, y es porque de pronto otras empresas no les han hecho caso. Entonces ya de frente, él dice de frente, rápido y con dolor, no diría rápido y sin dolor. Entonces nosotros los emprendedores sí tenemos un plan, ¿no? ¿Qué tipo de magnitud es la queja? ¿Ok? Y de acuerdo a eso, poder ir respondiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, que a veces las personas que trabajan con nosotros no saben identificar qué tipo de queja es? ¿Ok? Y a veces una queja que parece muy suave, muy sutil, muy fácil de responder, se complica, ¿ok? Y si es que se complica, entonces ya te lo pueden derivar. Ahora, claro, la otra es, ¿qué tan involucrado es el emprendedor? Porque a veces el emprendedor suele decir, no, esto tú lo resuelves, ¿no? Por ejemplo, tú, Lucía, tú lo resuelves. Entonces, Lucía lo que tiene que hacer es resolverlo, ¿ok? Y de pronto, Lucía puede sentir un miedo y decir, a ver, si yo voy donde mi jefa a preguntarle esto, probablemente me diga cómo no la vi o cómo no supe responder. Y probablemente Lucía meta la pata, ¿ok? Es decir, responda mal o haga una gestión mala, donde yo a posteriori me vaya contra Lucía. Entonces, fíjate cuántas variables se consideran en este tema de las quejas. Si bien es cierto, yo puedo tener un plan, ¿no? Un plan de contingencia y decir, de aquí a aquí tú haces esto, de aquí a aquí haces el otro, pero hay cosas que van a escapar de nuestras manos, desde el tema de cómo es nuestro factor humano, desde el tema de cuán metidos estamos nosotros, los emprendedores. Y también, ¿por qué no decirlo?, de qué tanto compromiso tenemos nosotros como emprendedores. Vemos, realmente tenemos esa vista de que nosotros tuvimos el error, ¿ok? ¿Qué me cuesta más? ¿Solventar el error o tener la razón? Claro. ¿No? Porque hay empresas que se jactan por no devolverte, y eso es lo que siempre en marketing, y Vic, tú lo sabes muy bien, profetizamos mucho de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y acá esto sería inclusive hasta otro capítulo de tu programa. Pero entonces, nuevamente volvemos a esto, ¿no? Y nosotros siempre, creo que los emprendedores siempre debemos resolver, comunicar y resolver lo que el consumidor tiene la duda, tiene la pregunta, que por qué no le llegó bien. A mí me pasaba mucho, Vic, te cuento, con el tema de las flores, por ejemplo. Las flores, como tú sabes, pues son netamente perecibles, y ningún arreglo floral puede ser pues tan igual que el verdadero de la foto, por el simple hecho que las flores, voy a hablar de las rosas, por ejemplo, en la gran mayoría, cuando nosotros hacemos los arreglos florales, pues están en botón, ¿ok? Y al estar en botón quiere decir que cuando la persona lo reciba, pues va a tener una mayor duración del arreglo. Entonces, claramente, a veces las fotos, cuando nosotros tomamos las fotos a nuestros arreglos, la flor, no, la rosa no necesariamente está cerrada, sino al contrario, está medianamente abierta. Entonces, lógicamente, la foto no sale igual.
Por eso es que es importante que nosotros los emprendedores digamos con estos productos perecibles que existe una variabilidad a favor del consumidor, ¿no? En efecto de la duración. Entonces, y se suelen quejar. Entonces, es bueno comunicar, es bueno decirles, es bueno que tu producto cuente con una comunicación de por qué podría variar frente a dicha situación. Entonces, hay cosas, hay variables importantísimas que aquí dentro de las quejas contemplan, ¿no? ¿Es un error mío? Uy, si es un error mío, pues hacer algo. Si es un error ahora, también ocurre, Vic, que sucede que el cliente, por ejemplo, bajo este mismo ejemplo, recibe las rosas, recibe el arreglo, no percibe si la flor está un poquito más a la izquierda, más a la derecha, no percibe. Pero, ¿qué pasa? Llega el arreglo floral y lo que hace es lo pone a la intemperie. ¿Ok? Para que todo el mundo lo vea, es un almuerzo para que vengan todas las señoras, vean el arreglo y le digan qué lindo tu arreglo. ¿Y lo que va a pasar con el arreglo floral? El arreglo floral va a sufrir un cambio, las flores probablemente se marchiten más que antes, y etcétera. Entonces, Claro. pese a que sabemos que el consumidor ahí no leyó, ¿ya? No apeló a su nivel cognitivo, no lo sé, pese a que ahí nosotros como florería de pronto tendríamos que haberle informado al consumidor que por favor y que por favor por tercera vez no coloque el arreglo a la intemperie. Por eso es que la gran mayoría de arreglos que recibimos dice, por favor, no colocar el arreglo a la Claro. intemperie bajo sombra y todo este tema. Porque Ahí lo un que poco, discúlpame, sí, Katy, ahí un poco, de hecho, entramos al terreno de lo importante que es tener una comunicación explícita y uff, directa con el cliente, ¿no es por cierto? Para que, digamos, no supuesto. se generen expectativas que no pueden ser, ¿no? Así es, así es. Y uno lo que debe de hacer, como te digo, es escucharlo, porque de lo que él cree, de lo que él percibe, yo como empresaria aprendo. O sea, ¿qué Ujú. más quiero yo que esta señora, ok, en verdad puso el arreglo mal, lo puso ahí ya, pero sería monstruo decirle a la persona, señora, en la caja o en las instrucciones dice, y a ellas terminan diciéndote, ah, señorita, no lo leí. No, nada, disculpe. O sea, hay una comunicación, ¿no? Tampoco es que le vamos a resolver 360 lo que ella pide o lo que él pide, o Claro. sea, pero tiene que haber una comunicación de ambas partes, siempre con mucha educación, con mucha cordialidad y estar dispuesto, ¿no? ¿A qué vale más? Ahorita, perder 50 soles, 60 soles, 100 soles a un cliente o perderlo para siempre, tener un tema en redes, de repente tener un tema, un boca a boca que mate, Así es. es más airoso ser héroe, vamos a decirlo así, héroe, ¿no? El bombero que apagó el incendio, a contar a nuestros muertos, ¿no? Exacto. Entonces, hay que evaluar eso, ¿no? No, acá no hay que yo tengo la razón, señora, ¿cómo se le ocurrió? No, definitivamente no. Exacto. Y las quejas, los reclamos que vayan apareciendo, definitivamente también es algo que uno puede planificar en cuanto a su gestión, ¿no? Es decir, Sí, tener de pronto una suerte de balotario, si quieres, de las exacto, principales quejas tipificadas, ¿no es cierto? exacto. Y que el emprendedor sepa y que su equipo de trabajo también lo sepa, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan por lo menos unas primeras pautas de cómo poder manejar esa queja, ese reclamo que aparece en un momento inesperado, ¿no? Y que en vez de dejarlo pasar, porque se puede volver una bola de nieve, como bien comentas tú, ¿no? O que simplemente uno pierda el cliente, ¿no es cierto?, con un boca a boca negativo, o sea, es una serie de consecuencias importantes. Ahora, en Sí, cuanto a las quejas, también comentaste algo bien importante que es revisar el tipo de queja que está llegando, ¿no? ¿De qué queja estamos exacto. hablando? Y a eso también habría, creo que agregarle el tema de a qué tipo de cliente es el que está haciendo la queja. Esto significa que ahí viene la importancia de que podamos segmentar a nuestros propios clientes, tener nuestra base de datos de clientes y saber, bueno, Exacto, este cliente es de este tipo A, tipo B, tipo C, D, etcétera, ¿no es cierto? exacto, exacto. Este es tema de organización también.
de nuestra especie, de nuestros clientes de alto rendimiento, rentables y todos estos clientes que aprendemos y nosotros como marqueteros, porque nosotros, creo que no dijimos, pero nosotros no solamente somos marqueteros profesores, sino tenemos una carrera de 5 años de marqueteros. No somos Sí. marqueteros, no solamente somos marqueteros apasionados, sino somos marqueteros de letra, de aprendizaje. Así es. Y Y eso, emprendedores, además. y emprendedores además. Entonces, necesitamos eso clarificar de todas maneras que esta segmentación que nosotros venimos, no solamente cuando nosotros tenemos marcas, segmentamos, pues el primer pasito que enseñamos en primer ciclo es que empiecen a segmentar, pero nosotros también como empresa tenemos que dentro de esta segmentación clásica tenemos qué clientes nos dan de comer. Entonces, Ujú. si hay un cliente que me da de comer y no le parece mi arreglo, definitivamente yo voy, le cambio el arreglo, mira, si quiere que le cambie y no le gustó el amarillo, porque el amarillo no es como el sol, ya está, pues se lo cambio. O Claro. sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Perder al cliente? No, no, no. Definitivamente se lo hago porque ese cliente me da de comer. O sea, Ah, y hay que evaluar eso. Ahora, no obstante, no descarto la posibilidad de que un cliente que por primera vez me compra y yo de pronto no lo atiendo o de repente algo le pasó y yo tomo una postura que me cierro, que no, ¿quién quita que ese cliente, ok, uno, sea amigo de mi cliente premium? O dos, sea una persona que, no sé, ¿no? No es que uno ande investigando tanto sobre la vida de sus clientes, bueno, fuese que nos alcanzase el tiempo para hacer eso, pero no, y sea un cliente, pues, que tenga un alcance de boca a boca gigante, donde sí o no, queramos o no, un este influencer de cliente, un cliente. influencer que sea así, pues, una persona y diga, oye, ¿qué pasó, no? Donde el cliente que es nuestro cliente engreído diga, oye, ¿qué pasó con mi marca? Sí, siempre me resuelve las cosas y termine dando la razón. Entonces, fíjate, ¿no? Hoy en día nuestra vida pues es totalmente transparente ante los ojos de todos. Entonces, tenemos que ser bien consecuentes, porque así sea ese cliente cuyo margen de rentabilidad nos deje 2 soles, ala, si no lo entiendo bien, pues puede volverse, como tú dices, una bola de nieve en redes, ¿no? No es que me haya quitado esto, pero me malogra todo el buzz marketing, ¿no? Me Sí, malogra sí. todito y ahí sí estoy complicadísima. Sí, sí, es complicado. Y además, algo que también creo que es importante tener presente es que, claro, hay que trabajar, como habíamos comentado, es importante tener tipificados los tipos de reclamos para que, digamos, ese suceso, ese incendio, en realidad ya no sea un incendio gigante de varias cuadras, sino que sea un incendio chiquito que puedes apagar. ¿Por qué? Porque tienes tu organización, tienes tus manuales, tienes tipificados tu tipo de reclamos. Y además, lo que quería agregar es el tema de el empoderar a tu equipo de trabajo, ¿no? A la gente que Exacto. trabaja contigo. Por más chiquita que sea tu empresa, que sea de 3, 4 personas, no importa. Empoderarlos, ¿no es cierto? Para que ellos puedan tomar decisión de qué hacer con ese reclamo en el momento que aparece, ¿verdad? Así es, así es. Eso es fundamental, porque nuevamente, ¿no? De pronto ella o él tiene una mejor, inclusive me ha pasado que a veces estas personas, como no son, a ver, no son los mismos dueños de la empresa, pero tienen de repente una manera más ligera de aclarar el tema, ¿no? Uh Y -huh. se resuelve a través de eso. En cambio, a veces cuando uno es emprendedor y eres muy apasionado y de repente te lo tomas todo muy, muy en serio, hasta puedes complicar la situación. Entonces, a veces, esto me hace acordar a que a veces cuando tenemos problemas, viene una persona muy externa y te dice, no, esta cosa, como tú estás dándole vueltas por ahí, no es, sino es por el otro lado, ¿no? Y algo parecido a veces suele pasar con nuestro personal, quienes están un poco de una manera más externa netamente que el dueño, pero lo logran solucionar. Entonces, si es así, pues bingo, Sí. ¿no? ¿Qué más queremos nosotros que la persona pueda hacerse sola y nosotros enfocarnos a cosas que generen en beneficio de la empresa y de este recurso humano? O sea, esto es tan cíclico en ese aspecto. Y otra Sí. cosa que quería comentar, Vic, que era el tema que también a veces cuando nosotros no solemos dar poder a estas personas, no los solemos felicitar por sus buenos actos,
de apagar incendios, de resolver quejas, de resolver problemas, etcétera, hace que también nosotros no solamente nos carguemos con actividades de esto que hablábamos, sino de que las personas suelen coger como que se ven confiados de que si ellos no lo van a poder resolver, lo va a resolver la dueña o el dueño. No hay problema, lo va a resolver él. Y esto es como cuando tú eres mamá, ¿no? Cuando tú eres mamá y si tú siempre le acomodas la ropa al hijo y terminas acomodándoselo, por más que le llames la atención al niño o al chiquillo, de todas maneras dice, ¿pero qué me preocupo? Si mi mamá tarde o temprano va a terminar arreglando mis cajones. Claro, claro. Y nunca lo va a hacer él al final. Y nunca lo va a hacer él, porque uno, tú como madre o como padre, lo que quieres es que lo haga ya y lo haga inmediato y lo haga encima como tú quieres hacerlo. Lo mismo no pasa con nuestros recursos humanos, con las personas que trabajan, que queremos que respondan de la manera en cómo queremos, y esto es un problema que yo lo veo tanto, tanto, tanto. Bien, Katz, nos estabas comentando acerca de lo importante, ¿no es cierto?, que es poder empoderar al equipo de trabajo de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio de servicios. Y estabas haciendo un paralelo bien interesante con el manejo de los hijos, ¿no es cierto?, que uno tiene en una familia, ¿no? En donde también hay que empoderar a los hijos para que ellos puedan hacer las cosas y no esperar a que el papá o la mamá las haga, ¿no? Si puedes cerrar un poquito la idea sobre esa parte. Estaba haciendo una similitud en el caso con que nos pasa a los emprendedores, porque las personas que tenemos a cargo suelen entrar en una especie de confort, de relajo, vamos a decirlo así, de sosiego, donde dicen, ¿ya para qué voy a resolver si lo que yo resuelva, la persona, mi jefa, mi jefe, lo va a cambiar? Yo le puedo dar una idea y ¿sabes qué? Lo va a cambiar o lo va a hacer por mí, ¿no? Que es porque nosotros los líderes, los empresarios, terminamos minimizando de repente lo que nuestro colaborador ha hecho, o de repente terminamos pues corrigiéndole todo, ¿ya? Entonces terminamos corrigiéndolo todo y esto te decía que me hace recordar mucho al tema de los emprendimientos y de los apaga incendios en familias, en emprendimientos o en empresas familiares, claro, donde aquí sí, y esto es un tema muy frecuente, donde el ejemplo que te estoy diciendo es llevado, ¿no? Es decir, no sé, pues tengo una especie de una mami de que suele ser de esa manera en la casa y en el trabajo pues sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, por más que tú hagas algo para tu mamá, siempre va a estar mal. O te ve como inexperto, o te ve como, o sea, hijito, o sea, tú en 20 años, ni en 20 años ves estas canas están hechas por algo. No tienen los galones todavía no para resolverlo. No resolverlo. Los galones, te faltan horas de vuelo, no has vivido lo que yo he vivido, y definitivamente uno nunca va a haber vivido lo que han vivido nuestros padres en este tema, ¿no? Pero digamos que hay que cogernos entonces de nuestros beneficios hoy en día que nosotros tenemos y que quizás, por ejemplo, nuestros padres no lo tenían, como por ejemplo la tecnología. Entonces, fíjate cuántas cosas recoge este tema de apagar incendios, pero apagar incendios bajo qué, ¿no? Y la otra apuesta que estamos aquí recogiendo, este nuevo ser que estamos creando, es el tema de apagar incendios en temas de familias también, que es otro temón que también te lo sugiero para que lo consideres en tus programas, negocios familiares. Claro, lo que pasa es que además de los negocios familiares, en las mismas familias, en el día a día, uno realmente puede hacer un paralelo con lo que sucede en un negocio familiar o un negocio pequeño, ¿no? De todas maneras. De todas formas, hay muchas similitudes, porque al final del día una familia también es una organización, quieras o no, en donde van a haber algunos líderes, ¿no es cierto? Y habrán otras personas que capaz sean un poco más de operativas, de hacer tareas, ¿no? Entonces sí, es completamente interesante el ejemplo. Katz, ¿tú crees que
un reclamo, una queja, es algo por lo que el emprendedor tenga que encender las alarmas o debería tomarse más bien como una fuente de aprendizaje para ese negocio? Me gusta tu pregunta, me gusta porque es una pregunta necesaria. Definitivamente me voy por los dos. Prendo las alarmas porque estoy en modo de emergencia, de que tengo que resolver este incendio. O sea, una queja lo tengo que ver. Pero esta queja, como te comentaba, me tiene que servir a mí de aprendizaje para no reincidir, ¿ok? O simplemente un tema que me falta de mejorar el producto, como por ejemplo el tema que te comentaba del arreglo floral, que tenga una tarjeta donde diga que debe de preservarse bajo tales y tales circunstancias. Entonces sí me sirve para las dos cosas que me dices. Uno, prendo las alarmas. Dos, tengo que ser consecuente con mis actos. Y de pronto no actué bien o de repente, e inclusive Vic, hay quejas que claramente no son del tipo del producto, sino sobre todo el servicio. Y en el servicio no es que le digas a la señora, a ver un ratito, vamos a poner pausa, vamos a retroceder la película para ver quién tiene la razón, si usted clienta o la señorita, vamos a suponer que tenga un restaurante o el mozo que la está atendiendo, ahí no hay discusión, ahí tienes que saber actuar y es por eso que nuevamente volvemos a la conversación de qué tan preparado está nuestro personal para responder a este tipo de adversidades. ¿No? Entonces, nuevamente volvemos, me sirve para los dos, Vic, para aprender las alarmas y para tomar cartas en el asunto. Más bien, tengo que ser bien decisiva porque sí o sí las tengo que tomar. Si no las tomo, pues perdimos tiempo y dinero. Ajá. Y además, el aprender de una queja o de un reclamo, pues te va a permitir que en la siguiente vez que aparezca algo similar, lo puedas manejar de forma óptima, ¿no? Sí, Y ahí te ganas de pronto un cliente leal, ¿no? O sea, no queda por solo en el manejo de la ejemplo, queja, sino que ese señor o señora puede convertirse en un cliente muy agradecido y por tanto recurrente a tu negocio, ¿no? claro, sí, definitivamente la queja a la larga es una oportunidad no solamente para una como empresaria, para mejorar, sino para el cliente, para que ver que es como las relaciones familiares, personales, se resquebrajan de todas maneras. Sería algo ilógico que sería una relación sin vida, que no se resquebraje, algo que no tiene vida, ¿no? Pero dos personas, los clientes son y el empresario son dos personas, entonces se va a resquebrajar y lo más importante, siempre lo mejor, es que tan importante sales de esta situación en la que el momento ha sucedido para que tú puedas realmente darle la vuelta a esta situación. Y como tú bien dices, Vic, se quede pues ahí el cliente para siempre contigo y diga, oye, qué bien, cómo me sopesó, cómo me pudo contener, cómo pudo escucharme, este monstruo, me encantó, me encantó. Entonces, bingo ahí. Así es, así es. Al final del día, entonces, podríamos de pronto concluir que la aparición de un reclamo o de una queja puede servir también para poder sacar petróleo ahí, ¿no? Por En vez supuesto, en vez de incendio, por en vez de un supuesto, incendio, claro. y ese petróleo encima, puedo, me sirve hasta para dar trabajo a otros países, lo puedo exportar el petróleo, o Claro, sea, imagínate cuántas cosas importantes hay que hacer con esto, pero a ver, nuevamente, ¿no? ¿Realmente el emprendedor tiene esta visión? eso. O simplemente va a decir, sí, sí, hice mal, cambio, o es que él saca provecho de esta situación y en partido doble, Claro. ¿no? O sea, mira, si un cliente te agradece, te dice, oye, qué lindo tu producto, tú dices bien ahí, pero estoy segura que hay otras opciones que ese cliente, que por más que te ha dado 5 estrellas, aún quisiera ver en tu producto o servicio. Aún, siempre hay más y más y más y más. Por el simple hecho que el cliente va a salir de la puerta de tu local y va a ser expuesto a otros estímulos y va a ver y va a comparar. Entonces siempre la cabecita del cliente está ahí dándole vueltas a que le encantaría tu servicio, le encanta, pero mataría, ¿ok? Si es que
producto tiene esta otra cosa o tu servicio le está dando esto. Entonces, es una rueda de nunca terminar y el emprendedor debe de ver eso, debe de darse el tiempo. Ahí está, eso que hablábamos del tiempo, ahí está. Eso sí es como digo, eso es agradable verlo, eso es algo rico decir, qué bien que tengo este aprendizaje, ¿no? Y sacamos un nuevo producto o sacamos una nueva versión del plato de comida que estamos ofreciendo o sacamos una nueva prenda, sea el rubro en la cual nosotros estemos trabajando. Uh-huh. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo, Kat. Y cuando uno va, de hecho, ajustando tuercas, ¿no? O sea, uno recibe quejas, recibe reclamos, entonces saca lecciones de esa gestión, de ese reclamo. Es ahí cuando esas lecciones pueden nutrir, alimentar a digamos, los distintos tipos de quejas que uno pueda tener tipificados, claro, para que ese aprendizaje se difunda a través de toda la organización, de todas las personas que componen la organización, y no quede ahí nada más como un suceso que se apagó con éxito y ya, ¿no? O sea, claro, tiene que servir de fuente de alimento, ¿no? Sí, tiene que crecer de todas maneras para todos, si no estamos mal. Ahora, también podemos ahí observar, Vic, que de repente la persona, la gerente, el gerente, no quiere que esto se sepa entre sus colaboradores, por ejemplo. No quiere que todo el mundo esté en el embrollo que ha sucedido. Entonces, ¿puede esto tener una manera de ser comprensible? Sí. Pero nuevamente, si la información, por ejemplo, me vuelco al tema del restaurante. Si yo tengo varias cadenas de restaurantes, este problema solamente sucedió en el restaurante ubicado en el punto A, pero no en todos. Pero hay la probabilidad de que en el restaurante B, C y D se dé este mismo tipo de problema. Entonces, yo debería de mandar un comunicado o de repente una junta con las personas, estas reuniones por Zoom, y conversar y decirle al restaurante A, oigan, señores, ustedes que estuvieron en el A, pueden comentar para que el B, C y el D puedan escuchar esta experiencia que tuvimos. Y probablemente el mozo diga, señor, ¿de verdad lo comenta? Coméntalo, nada más que esto nos enriquece a todos. Entonces, esta manera de no verlo de repente como algo muy cerrado, claro está, que pueden haber cosas sí donde el emprendedor diga, no, esto sí es bien hermético y esto sí no lo comparto, ¿no? Hay que dosificar un poco de qué estamos hablando, pero creería que la gran mayoría de cosas que suceden en el punto de venta, pues son de tipo para compartir, ¿no? De hecho. Claro que sí, de hecho sí, la mayor parte de cosas seguro se van a prestar para compartir, ¿no? Y va a ser necesario además compartirlas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Vic, sí. Sí. Katz, y un poco ya para ir concluyendo esta conversación, ¿qué consejos tú podrías darle a un emprendedor que tiene un negocio de servicios para primero, que los incendios, no se vuelvan pues o esos pequeños incendios no se vuelvan un mega incendio, ¿no? ¿Y qué consejos también darías tú para poder manejar las quejas y los reclamos que puedan aparecer eventualmente? Sí, mira, justamente un poco recapitulando lo que hemos hablado, básicamente lo primero es ver cuál es el origen de ese incendio, ¿ok? Ese origen me va a llevar a mí a entender o analizar dónde está el error o en dónde nosotros caemos como servicio, qué nos viene ocurriendo, ¿ok? Eso para empezar. Y de acuerdo a eso ya puedo disgregar si es frecuente el tema que veíamos nosotros de la repetición, de cuántas veces se da esto y nos evitamos de repente resolviendo esto de la raíz, ya está, ¿no? Nos evitamos responder. Luego, la otra sería también no solamente ver el origen, sino también es cómo
yo tengo preparado a mi personal que trabaja conmigo para poder resolver estos incendios. Es un personal capacitado, manejo una especie de guía, de patrón de posibles problemas, para que la persona pues se guíe más o menos cómo es, o en su defecto, si es un problema súper complicado, donde de repente está muy cargado de negatividades, pues sí me lo tenga que derivar a mí. Entonces, eso, ¿no? Ujú. Yo creo que un poco respondiendo ya al tema de las quejas, por ejemplo, que es lo que me comentaba, sí me inclino mucho por lo que acabo de comentar, que es el tema de, como tú bien dices, tener una especie de guía, de balotario, para que las personas pues tengan noción de cuáles son los clásicos problemas, pero no, es más, esta lista, ¿sabes? Esta lista debería ir reduciéndose cada vez. ¿No? Porque no quiero aumentar los problemas, sino lo que Claro. quiero es disminuirlos. Entonces, eso quiere decir que si yo los estoy disminuyendo es porque estoy haciendo algo para que estos problemas no crezcan o no se redimensionen o no estén convirtiéndose en el 80% de mi día a día. Entonces, esto es bien circular, pero es necesario ver el origen de estos incendios para desactivar toditos los que puedan provenir. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Katz. Algo que creo también amerita agregar acá es el poder diseñar o planificar la experiencia que el cliente va a vivir dentro de nuestro negocio. O sea, que nosotros podamos tener mapeados, ¿no es cierto? Claro. Cada punto, cómo va a ser la experiencia del cliente en cada punto de contacto con nuestro negocio, ¿no? Ese flujo que va a vivir Lo que, el cliente, ¿no? lo que nosotros llamamos como Customer Journey, ¿no? Exactamente, Exacto, realizar un Customer Journey ahí exactamente. es súper preciso para Sí. decir, ya, no sé, pues el tema de la típica entrada a un restaurante, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando no estábamos en pandemia, Vic, uno de los problemas que ni siquiera habías entrado al restaurante era dónde te estacionabas. Y de acuerdo a eso, si no encontrabas sitio donde estacionar, muchos de nosotros hemos girado el timón y hemos ido a otro lado. Entonces, nuevamente, ¿no? Un Customer Journey ahí puede ser sumamente útil para saber dónde se producen estos cuellos de botella y sobre eso darle marcha para que me caigan quejas, reclamos, tener personas, no solamente nosotros los emprendedores aburridos, sino las personas que responden reclamos, creo que es una área que tiene muchas cosas por mejorar. Ajá, perfecto, perfecto. Totalmente de acuerdo contigo, Katz. Para las personas que nos están escuchando y no saben exactamente qué cosa es un Customer Journey, para ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Es un diagrama, ¿no? De Sí. flujo, ¿no es cierto? En Uh donde -huh, uh -huh. están colocadas cada una de las acciones que el cliente realiza dentro de nuestro negocio, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Que este flujo es un flujo ordenado, de principio a fin, en donde se puede, digamos, mapear cuál es la experiencia que tiene que vivir el cliente, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, ese mismo mapa nos sirve también para poder evaluar la experiencia del cliente en cada puntito de contacto, si fue positiva, negativa o neutra de repente, ¿no? Exacto, es un poco de mapear las actividades que desarrolla cada cliente, ¿no? Así es, Ajá, así es. ajá. Sí, Muy súper bien. útil. Sí, sí, es una muy buena herramienta que seguramente ya la iremos conversando también. Katz, creo que la conversación que hemos tenido ha sido súper útil para que los Sí, emprendedores puedan sacar algunas conclusiones importantes, ¿no? ajá. Y más bien yo quiero agradecerte muchísimo por tu presencia en este episodio de mucho valor y por supuesto no, no quiero dejar de decir que me gustaría tenerte, por supuesto, en próximos episodios, ¿no? Sí, sí, va a ser interesante, creo, para todo el mundo. Sí, gracias, Vic. Me encantó, realmente, me encantó. Y para las personas que nos están escuchando, comentarles que esta es una conversación muy grata para las personas que piensan que de repente tenemos una especie de guión. Probablemente teníamos más o menos por dónde iba a ir, pero esto nos ha dado luz de que hasta podemos sacar diferentes temas sobre este tema de conversación, ¿no? Como por ejemplo el tema que veíamos de los negocios familiares,
Y los incendios, o sea, si queremos segmentarlo más, los incendios de negocios familiares, creo que nos abarcaría pues otra hora de programa. Vic, Sí. te felicito por estas ganas de querer ayudar a las personas, a los emprendedores y a todas las personas en sí que tienen de repente la idea de querer armar un negocio y tienen miedo, ¿no? Pues nada, tienen que seguir para adelante con todo el tema y que de los errores, como bien hemos dicho, pues se aprenden, de los incendios se aprenden, de las cosas que nosotros estamos haciendo, pues es siempre con áreas de mejora. Te felicito por tu programa, te felicito por las cosas que estás haciendo y espero que hayan muchas más donde puedas llegar y compartir tus conocimientos y los invitados que tengas a lo largo de todo tu programa puedan ayudar a todos y formar una comunidad cada vez más valiosa entre nosotros. Gracias, Katz. Gracias, Katz. Seguro que va a ser así. Y pues tus palabras finales, simplemente de despedida para ya ir terminando. Yo por mi parte lo que sí quiero decir es que ha sido nuevamente, como dije al inicio de la conversación, un completo honor tenerte en el lado B del servicio. Pues te comprometo nuevamente, te comprometo público. Públicamente para otro episodio, definitivamente. Por supuesto, gracias, estoy feliz, me encanta. La verdad que llegó un momento donde se nos fue el tema de, bueno, mi internet, pero hemos vuelto porque fluye esto natural completamente y eso es lo rico de hablar entre dos marqueteros, como bien dijimos, no necesariamente de vocación, sino de profesión, ¿no? Y eso es algo que me siento muy orgullosa, Vic, y de haber coincidido esto. Bueno, como cierre para todos los que están escuchando, este podcast, realmente es increíble que ustedes hayan tenido un tiempo para escucharnos. Creo que eso es algo que les agradecemos porque es escuchar hasta el final, donde hemos hecho un resumen importantísimo de las cosas. Y no dejen de escuchar estos podcasts que estoy segurísima, Víctor construye con muchos temas diferentes para que ustedes, porque netamente todo esto es creado para ustedes, puedan sacarle provecho. Y el tema de la organización, del no repetir, de contar con diferentes invitados o de repente con el que él quiera compartirles, pues les va a sumar demasiado en el tema de su día a día. Y entre más cognitivos, o sea, entre más conocimiento ustedes adquieran, pues les va a ir mucho mejor. Y no dejen nunca de que en las empresas que ustedes emprendan o trabajen, nunca menosprecien la labor de un marquetero. Creo que habemos muchos en el mercado con ganas de ayudar y que vive el marketing, pues Vic, ¿no? Que vive el marketing. Que vive el marketing, que vive el marketing. Así es. Listo. Muy bien, amigos. Muchas gracias a todos por su audiencia. Los esperamos en un próximo episodio, por supuesto, del lado B del servicio. Y hasta la vista. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.